Hola, soy María Elena García Torres y en esta ocasión les voy a hablar de las etapas del desarrollo cognoscitivo de acuerdo a Jean Piaget. Antecedentes históricos y contexto. Entre otros acontecimientos encontramos a Pierre y Marie Curie que descubren el radio en 1898, la Primera y Segunda Guerras Mundiales. La Liga de las Naciones expulsa a la Unión Soviética en 1939 y se crea la UNICEF en 1946. 15 países ingresan en la ONU en 1955. Surge también la primera fotografía en color del planeta Tierra desde el espacio en 1959. Martin Luther King se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1964. También se lanza el Apolo 8, que dio 10 vueltas alrededor de la Tierra en 1968, y muere asesinado John Lennon en 1980. Ahora les voy a platicar la biografía de Jean Piaget. Jean William First Piaget nació en Neuchâtel, Suiza, el 9 de agosto de 1896. Fue psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Jean William First Piaget es el creador de la epistemología genética. La epistemología que tiene que ver con la ciencia que estudia las ciencias y la investigación de las capacidades cognitivas, y la genética que tiene que ver con el campo de la biología que estudia los genes y la investigación del génesis del pensamiento humano, a lo que la epistemología genética conjunta en una investigación de la génesis del conocimiento humano. Se licenció y doctoró en biología en la Universidad de su ciudad natal en 1918. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en la detallada observación del crecimiento de sus hijos, publicó más de 50 obras principales con base en sus 30 años de investigación. En 1926, El pensamiento y el lenguaje del niño. En 1928, Juicio y razonamiento del niño. En 1950, Teoría del aprendizaje. Y en 1970, Psicología y pedagogía. Recibió el doctorado honoris causa por diversas universidades y murió en Ginebra el 16 de septiembre de 1980. Sus principales aportaciones y su desarrollo. Según Piaget, el desarrollo psíquico inicia al nacer y concluye en la vida adulta. Es comparable al crecimiento orgánico. El desarrollo es una progresiva equilibración. El niño no es un pequeño adulto. Él plantea 6 estadios de desarrollo. El primero, el estadio de los reflejos o montajes hereditarios y tendencias instintivas. El segundo, el de los primeros hábitos motores, primeras percepciones organizadas y primeros sentimientos diferenciados. El tercero, de la inteligencia sensorio-motriz o práctica anterior al lenguaje. Los tres van desde la lactancia hasta año y medio a 2 años. El cuarto, el de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de relaciones sociales de sumisión al adulto, que va de los 2 a los 7 años.
En la quinta etapa, de las operaciones intelectuales concretas, o sea, la lógica, y de los sentimientos morales y sociales de cooperación, que va de los 6 a los 12 años. El sexto, el de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos, o sea, la etapa de la adolescencia. Cada estadio o etapa con aparición de estructuras originales. Los estadios son construcciones sucesivas. Todo movimiento, pensamiento o sentimiento responde a una necesidad, o sea, a un desequilibrio que termina cuando la necesidad es satisfecha. Es un mecanismo perpetuo de reajuste o equilibración para Piaget. Existe un desequilibrio cognitivo en un esquema y entonces continúa la adaptación, la asimilación y la acomodación. Ahí mismo se da la codificación a partir de esquemas previos o conocimientos previos. Después se llega a una nueva estructura con un nuevo equilibrio cognitivo. Toda necesidad, según Piaget, tiende a asimilar el mundo exterior a las estructuras ya construidas. Al asimilar los objetos, la acción y el pensamiento se ven obligados a acomodarse a ellos, o sea, se hace un reajuste. Proceso de asimilación y acomodación, o sea, la equilibración. Surge algo nuevo, se asimila y se va a acomodar con lo que ya existe o lo viejo. Y entonces surge la equilibración. La adaptación, según Piaget, es el equilibrio de asimilaciones y acomodaciones. El desarrollo mental aparece finalmente en su organización progresiva como una adaptación cada vez más precisa a la realidad. Aquí vemos la adaptación. Empieza con el equilibrio, después la acomodación, la asimilación, la adaptación, la organización, la estructura y hasta que llega a la adaptación. La adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el método. Junto con la organización, son funciones fundamentales que intervienen en el proceso del desarrollo cognitivo. Esta adaptación busca la estabilidad y el cambio. Es un atributo de inteligencia que es adquirida por la asimilación, mediante la cual se adquiere nueva información y se acomoda con la ya existente. La adaptación está siempre presente a través de la asimilación y la acomodación, o sea, logrando continuamente el equilibrio. Las funciones elementales del lenguaje, según Piaget, aparecen en la primera infancia, de 2 a 7 años. En tres grandes categorías las divide. La primera categoría son los hechos de subordinación y las relaciones de presión espiritual ejercida por el adulto sobre el niño. La segunda categoría es cuando todos los hechos de intercambio con el propio adulto o con los demás niños, esas intercomunicaciones desempeñan un papel decisivo en los progresos de la acción. La tercera, que el niño pequeño habla a los demás y a sí mismo mediante monólogos variados que acompañan sus juegos y su acción en voz alta. Según Piaget, el pensamiento, en lugar de adaptarse inmediatamente a las realidades nuevas que descubre, tiene que comenzar con su incorporación laboriosa de los datos a su yo y a su actividad. El pensamiento egocéntrico se presenta en el juego simbólico. El pensamiento intuitivo.
La forma de pensamiento más adaptada a lo real que puede conocer la pequeña infancia. Método para saber cómo piensa el niño, inventariar y analizar las preguntas que hace. Ese es el método. Finalismo. Consideran que los fenómenos naturales están provocados con una finalidad, como los propios actos intencionales. Lo que quiere conocer el niño es la causa y la finalidad. Piaget no distingue entre finalidad y consecuencia. En esta etapa es lo mismo para el niño. Eso dice. El animismo infantil es la tendencia a concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones. Resulta de una asimilación de las cosas a la propia actividad, al igual que el finalismo en el niño. El artificialismo es la creencia de que las cosas han sido construidas por el hombre o por una actividad divina análoga a la forma de fabricación humana. El egocentrismo en el niño tiene que ver con tres partes del mundo físico, según el niño, que son el animismo, el artificialismo y el finalismo, que ya dijimos. El animismo se refiere a un ser vivo o a entes inertes que los ve como vivos. El artificialismo a una naturaleza y artificialidad, y el finalismo al fin y a la causa. Estas son las consecuencias en la concepción del mundo físico de un niño. El pensar para Piaget se despliega desde una base genética solo mediante estímulos socioculturales, así como también el pensar se configura por la información que el sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprende siempre de un modo activo, por más inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la información. Siempre va a ser activo. Los dos procesos que caracterizan a la evolución y adaptación del psiquismo humano son los de la asimilación y acomodación que ya mencionamos. Ambas son capacidades innatas que por factores genéticos se van desplegando ante determinados estímulos en estadios de desarrollo en muy precisos periodos en determinadas edades sucesivas, que también ya mencionamos. La desorganización de la personalidad, en este caso, se refiere a que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico. Si el medio social y físico no son adecuados, se va a generar esta desorganización. La desorganización se origina muchas veces en un medio social o físico no idóneo. El proceso de reorganización y terapéutica desarrollada. Aunque no propuso ninguna terapéutica especial, sí proporcionó las bases psicológicas para conocer cómo aprenden los seres humanos durante su desarrollo. Él nunca hizo terapias ni trató a nadie, simplemente investigó cómo es que los seres humanos aprendían. Piaget atinadamente afirma en las conclusiones que las estructuras perceptivas, la razón y la moral del adulto tienen su génesis en la primera infancia. De allí la necesidad de guiar al niño a construir su inteligencia con la finalidad de crear un adulto adaptado a su realidad. La primera infancia, de 2 a 7 años, decía Piaget, como la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer.
Se requiere de un desequilibrio provocado por una necesidad para construir la inteligencia, que no es otra cosa que la capacidad de resolver problemas reales al asimilar y acomodar los nuevos conocimientos, creando nuevas estructuras sólidas que permitan restablecer el equilibrio. Esa es una de las reflexiones finales. Otra reflexión es que la inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo, ni por el de las cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción. La inteligencia organiza el mundo, organizándose a sí misma. Todo esto fue tomado de 6 estudios de psicología de Jean Piaget, 1991, editado en España, Editorial Labor. Gracias. Hasta la próxima.